Este es el examen corto número 1 de electricidad, en donde nos pide encontrar la corriente 1, el voltaje 1 y la potencia suministrada en este circuito. Lo primero que debemos hacer es reducir el circuito, y como vemos, esta resistencia y este inductor están en paralelo. Entonces sacamos su paralelo y nos da que la capacitancia 1 va a ser de 38.4 más 28.8 I, o 48, con un desfase de 36.87 grados. Luego tenemos la primera capacitancia con una resistencia de 40 ohmios que está en serie. Entonces tenemos que la capacitancia 2 va a ser de 83.52 con un ángulo de 20.17 grados. Y aquí, como vemos, están en paralelo. Entonces sacamos su paralelo y nos da que la capacitancia total va a ser de 59.39 con un ángulo de 311.87 grados. Luego encontramos la corriente total que está pasando por el circuito, que va a ser de 673.51 miliamperes con un ángulo de 311.87 grados. Entonces, como nos pide encontrar la corriente 1, que va a ser la corriente que está pasando por acá, usamos la ley de corrientes. Entonces tenemos que va a ser el paralelo partido la suma, que sería los 60 más la capacitancia 2 por la corriente que está entrando, que sería la corriente total, y nos da una corriente de 0.45 menos 0.17 J. Luego encontramos, como nos pide el voltaje que está pasando por este inductor, encontramos la corriente que está pasando por acá, que sería la corriente 4. Entonces tenemos que el paralelo, que sería la resistencia de 60 ohmios, partido la suma, que sería la resistencia más la inductancia, por la corriente que está entrando, que sería de 0.45 menos 0.17 J, que nos da un total de 0.08 menos 0.28 J. Entonces el voltaje 1 va a ser la corriente por la inductancia, y nos quedaría 23.30 con un ángulo de 15.95 grados. Por último, nos pide calcular la potencia suministrada en la red, que sería el voltaje que está entrando por la corriente total, y nos daría 15.69. Luego, en la segunda serie, nos pide determinar la admitancia total, la tensión B1, la corriente I3 y la tensión B2 y el voltaje entre A y B de este circuito. Entonces, como vemos, esta es una fuente de corriente. Entonces sería, como aquí está la B1 y esa es la que debemos averiguar, tenemos que la corriente que va a estar aquí por la resistencia, que sería un total de 18 con un ángulo de 30 grados. Ese sería nuestro voltaje 1. Luego reducimos el circuito, y como vemos, este y este son lo mismo y están en paralelo. Entonces tenemos que la conductancia 2 y la conductancia 1 van a ser iguales, y sacamos su paralelo y nos da 2.4 con un ángulo de 217.87 grados. Luego, estas dos capacitancias y este inductor están en serie. Los sumamos y nos da 3.84 más 4.12 I. Y nos quedaría así nuestro circuito. Luego, para reducirlo más, lo debemos de sacar su paralelo, que sería la capacitancia 3 en paralelo con la resistencia de 8 ohmios, que nos quedaría 3.18 más 1.68 I. Luego la capacitancia 4 y la resistencia de 6 ohmios están en serie. Lo sumamos y nos da 9.63 con un ángulo de 10.05 grados. Luego encontramos, y nos quedaría así el circuito, encontramos su voltaje, que sería la corriente que está entrando por la capacitancia total, y nos quedaría 28.89 con un ángulo de 40.05 grados. Como nos pide encontrar la admitancia total,
tenemos que la admitancia total va a ser igual a 1 partido la conductancia total. Y nos quedaría 0.10 con un ángulo de menos 11.31 grados. Luego nos pide encontrar la corriente 3, que sería la corriente que está pasando por acá o por acá. Entonces la sacamos con la ley de corrientes, que sería el paralelo partido la suma por la corriente que está entrando. Entonces tenemos que la corriente 3 va a ser igual a 1.91 con 10.84 grados. Luego nos pide encontrar el voltaje 2. Entonces de primero debemos encontrar la corriente 2, que sería la corriente que está pasando por acá. Y tenemos la ley de corrientes y tenemos que sería el paralelo partido la suma por la corriente que está entrando y nos daría una corriente de 0.72 más 1.14i. Entonces el voltaje 2 va a ser igual a la corriente por la resistencia y nos daría 10.79 con un ángulo de 57.72 grados. Luego nos pide encontrar el voltaje entre A y B, y como vemos este voltaje está en paralelo con el inductor. Entonces como en paralelo el voltaje es el mismo, encontramos el voltaje que está pasando por el inductor y va a ser el mismo que va a estar pasando entre A y B. Entonces sería la corriente 3 por el inductor y nos quedaría de 13.40 con un ángulo de 100.84 grados.